Estamos en un nuevo capítulo con Maite Geijo, lo que buscas ya lo tienes. Y hoy vamos a hablar de algo que nos habéis pedido por redes sociales, bueno, se lo habéis pedido a Maite, que es que desarrolle un poco el tema de un reel que tuvo además mucho éxito, que era que podía ser de matcha, pero también de vino. Y es verdad que ha habido mucha confusión en los últimos tiempos de personas que se han acercado a la espiritualidad o gracias a las redes sociales o gracias a libros y han pensado a lo mejor que la espiritualidad era irse a vivir a mitad de un campo, ¿no? Renunciar Al mundo, al mundo qué fácil, ¿no? y eso, y volverse vegano. Sí, Sí, ha habido ahí como una confusión, ¿no? sí, de papeles, como en muchas otras cosas, ¿no? Pero en esto también. Y fue divertido el Reels porque efectivamente era una forma un poco divertida, ¿no? De decir, lo eres todo. O sea, efectivamente hay días que por la mañana pues te tomas un matcha, pero terminas por la noche tomándote un vino. ¿Y tú qué pasa? Fíjate qué pregunta. Ya cuando somos pequeños o cuando somos niños nos dicen, ¿quién es tu mejor amigo? ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Y ese tipo de preguntas que nos hacen siempre como que vayamos situándonos y fabricando ese personaje. Yo es que soy más de Ribera del Duero, si hablamos de vino. Yo es que soy más de Rioja. Y yo digo, yo es que flipo cuando me dicen eso. Honestamente, pero qué capacidad sensorial tienes tú para ser capaz de distinguir si eres más de una cosa que de otra, si a los propios críticos y a los propios profesionales cada vez nos cuesta mucho más por una serie de circunstancias que no voy a contar aquí, que no son el tema, ¿no? Es, sin embargo, nuestra necesidad de identificarnos siempre con algo y entonces no puede ser con lo contrario. ¿Pero qué va? O sea, ¿tú sabes la grandeza que supone y la libertad de ser capaz de pensar ahora esto y después aquello y además de darte cuenta de que siempre, fíjate lo que voy a decir y esto va a rechinar muchísimo, siempre tenemos razón o siempre vivimos en una mentira? O sea, cualquiera de las dos paradojas, o sea, esto que es paradójico, cualquiera de las dos expresiones sirve, ¿no? Porque al final siempre vivimos, como digo siempre, dentro de En la nuestra caja. propia caja, ¿no? Es decir, vemos las cosas como somos y no como son. Con lo cual, claro, siempre tienes razón porque no lo ves de otra manera, es como tú lo ves. Y por otro lado, siempre te estás engañando porque lo ves como tú lo ves, no como realmente es. No sé si ha quedado claro el juego de palabras, pero donde quiero llegar, Ana, es que efectivamente si empezamos a tener la capacidad de darnos cuenta de que no necesitamos identificarnos con cosas porque es que realmente no es necesario, pues podemos disfrutar mucho más de todo. Y luego respecto a esto más concreto que me preguntas de la espiritualidad, llevándolo a un terreno más concreto, como te digo, a ver, es que hay veces que me dicen, alguien me presenta y dice, bueno, Maite es muy espiritual. Y a mí me entra como la risa, porque digo, ¿y tú? O sea, aquí no hay nadie que no sea espiritual, ¿no? Porque al final somos espíritus viviendo una vida encarnada, ¿no? Entonces, todos somos espirituales. Otra cosa es que tú decidas vivir desde lo más posible desde ese espíritu o desde tu ego, ¿no? Pero sería muy fácil, aunque parezca lo contrario, vivir una espiritualidad pues eso, en un, no sé, en un spa o en un, claro, porque sería más fácil, quiero decir, parece más fácil a priori, ¿no? Pero tú has probado, por ejemplo, alguna vez a estar contigo misma, mm, donde sea, sin nada de ruido mental y alrededor tampoco, más de 2 minutos. O sea, porque eso lo soporta muy poca gente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que vivimos permanentemente enredados en nuestra propia mente o enredándonos en las cosas del mundo, distrayéndonos de lo que realmente somos, ¿no? Entonces, practicar la espiritualidad en el mundo entraña mucha dificultad, porque lo automático es vivir ese enredo del mundo, ¿no? Quiero decir. Vivir. Sabes que de alguna manera, por explicarlo así, tenemos como tres cerebros, ¿no? Un cerebro reptiliano, uno límbico y otra parte, pues el neocórtex, que es el que aporta esa racionalidad, vamos a decir. Si tú vives desde el límbico, o sea, la gente dice,
hago esto, es que yo soy así. No, tú no eres así, te estás comportando así. Es que yo soy libre y entonces hago y digo lo que quiero. No, perdona, no eres nada libre, porque realmente lo que estás haciendo es reaccionar desde un sistema muy primitivo, que puede ser tu sistema o tu cerebro reptiliano o tu cerebro límbico, y eso no es ser libre. Te estás dejando arrastrar completamente por tus emociones y como te digo, por tus instintos más animales, ¿no? Entonces, como te digo, así es como se suele vivir, bueno, la mayor parte de la gente o todos hemos vivido, supongo que por lo menos algún momento de nuestras vidas o muy largos tiempos de nuestras vidas pensando que eso era ser libre y que eso era estar empoderada y que eso era por mis mismísimos, ¿no? Entonces, vivir desde esa espiritualidad o desde ese otro lugar en el mundo cuesta porque, claro, date cuenta que tiene que llegar un momento en el que ya nadie te hace nada. O sea, la responsabilidad de todo lo que vives, de cómo lo vives, quiero decir, la asumes tú plenamente. Entonces ya no necesitas, o es a lo que debes tender, ¿no? No necesitas que el otro cambie. Siempre eres tú quien tiene que cambiar la percepción. Y todo esto te lo estoy contando y no sé si realmente viene muy a cuento y te estoy No, respondiendo a no, la pregunta. pero es también interesante, al final es eso, el no identificarte No identificarte con un personaje, con ¿no? exacto, o con las características De, de ser un personaje, o de construir ese personaje. El curso de milagros lo llama eso fabricar, ¿vale? Fabricamos. Y yo en mis psicoterapias digo mucho que nos fabricamos como buzos, trajes de buzo, incomodísimos de llevar, pero que tú te lo pones ahí y ya pues vas en tu traje de buzo y unas veces vamos vestidas de buzo, otras de princesas y otras de otra cosa, ¿no? Entonces son personajes que fabricamos, nos identificamos con las características de esos personajes y te delimitas y te quedas ahí metida, ¿no? Diciendo, yo es que soy así. Entonces eso, ¿soy más de matcha o no? Yo es que soy de vino. Que no, que que puede ser de una cosa y de y todas, de que otra. eso es lo maravilloso, ¿no? Tener la capacidad de no necesitar nada, ser de nada y de disfrutar de todo. Vamos, para mí eso es ser completo, ¿no? Y estar pleno. Es verdad que la espiritualidad, yo entiendo que también es normal, hemos estado tantísimos años sin tener acceso a este tipo Claro, de de información. información que vas pasando por todas las etapas, ¿no? Cuando Sí, te piensas que eres muy espiritual porque pones incienso en tu casa, claro, tienes piedra y literal, pones velas. Entonces exacto, ya eres súper espiritual, ¿no? Y claro, cuando te dicen algo, dices gracias, gracias, gracias 3 veces. sí, Entonces sí. ya te ríes, pero es que yo Sí, creo es que que hemos es pasado así, todas por sí, ahí. sí, sí, hay un proceso, eso es así. Hay un proceso, ¿no? Entonces, el ir soltando también, porque nos esclavizamos también muchas veces de, Sí, de los igual que hemos sido, rituales y de... sí, igual que hemos sido esclavos de lo material o de nuestro, nos esclavizamos con esas cosas. Claro, tú piensas que al final, cuando decimos hacer silencio, es que se trata de que de alguna manera tu mente no te esté, o sea, esté en silencio, ¿no? Sea tu mente la que está en silencio. Entonces, procurarte ese silencio significa de alguna manera que no tengas no que no tengas pensamientos, porque dejar la mente en blanco y todas esas cosas ya sabemos que no va por ahí, pero no identificarte con ellos, o sea, tener muy claro que tú no eres esos pensamientos, sino quien los piensa. Entonces, identificarte con quién los piensa, pero no con el pensamiento. La figura también del observador, ¿no? Que podemos decir. Y claro, cuando tú te das cuenta de que no eres ese pensamiento, sino quien lo piensa, tú te Te desidentificas por identificas. completo. Y en esa desidentificación es cuando dejas ir las cosas. Pues, he pensado esto, pues qué barbaridad, o qué juicio he hecho tan absurdo. Hasta luego, y ya está. Y aquí entraríamos en otro súper tema que es la culpa. ¡Wow! Porque claro, todo esto nace, y todos estos juicios nacen de esa culpa innata aprendida, ¿no? Porque dicen que es un sentimiento, es decir, que es algo aprendido, que no es una, pues eso, algo innato, ¿no? Lo que pasa que también es verdad
que ya son tantas, tantísimas generaciones que han vivido en esa culpa que ya, pues bueno, se expresa en todos los demás de una forma como muy natural, ¿no? Pero, insisto, si no sintiéramos culpa, no juzgaríamos. Y cuando hablo de juzgar, no hablo de opinar, que es diferente. Yo puedo opinar si me gusta o no me gusta tu jersey, pero yo no digo que tu jersey sea bueno ni sea malo, porque es que eso no lo sé. Porque todo... Pon un caso que no sea un jersey, mójate. ¡Wow! Digo para que se entienda mejor. Sí, solemos emplear la palabra juzgar para definir aquello que nos causa emoción. Es decir, yo digo, es que ahora no se me ocurre, no lo sé. Mira, una cosa también de toda la vida. Esta es una fresca. Por ejemplo, esta es una fresca. Muy bien. Tú puedes tener clarísimo que es una fresca, porque una fresca es una mujer, ¿no? En este caso no estamos hablando de una lechuga, pues que, mírala a ella, vamos, hace lo que le da la gana, como le vienen ganas, se lo pasa todo por el forro y aquí los demás que nos aguantemos. Vale. ¿Cuándo juzgo? Si yo defino eso, ahí no hay emoción, ¿no? Pues estás definiendo una forma de actuar de alguien. Cuando a mí esa fresca me toca las narices, para que me entiendas, estoy haciendo un juicio de valor, ¿vale? Y ese juicio, que siempre, entre comillas, lo de negativo, porque sabes que aquí no hablamos de dualidad, Sí. pero para entendernos, entonces sí estoy juzgando. Y eso es mi forma de verlo, es mi opinión, es mi percepción, es mi juicio de valor. Y como te digo, negativo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Tú puedes pensar que ella es fresca o no fresca, si a la que se hace daño, a la que hace daño esa fresca es a ti. No la fresca, sino lo que piensas de ella. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza tu mente a darte una serie de argumentos para que realmente acabas diciendo, la madre que la trajo, qué asco me da. Y, por ejemplo, ¿no? Y eso, ese asco, ¿quién lo siente? ¿La fresca o tú? Tú lo sientes. Con lo cual, el daño, ¿a quién se lo estás haciendo? A ti. Por eso juzgar es ridículo, porque todo lo que juzgas, al final, a la quien hace daño es a ti. Otra cosa es el discernimiento, porque es una pregunta también siempre, vale, muy bien, y entonces, si no juzgo, vamos a ver, tú puedes utilizar el juicio, el juzgamiento, que no sé si existe la palabra, pero para que se me entienda, tú puedes utilizar el juicio para ser consciente, para tomar conciencia de lo que te está pasando, y para eso debes utilizarlo. Pero una vez que te das cuenta de eso, disciernes, punto. O sea, pero tú no decides lo que es bueno ni es malo, simplemente decides o disciernes, pero ¿cómo te explicaría? O sea, es distinto el discernimiento del enjuiciamiento. El enjuiciamiento lleva una emoción, como te digo, ¿no? Tú sientes ahí cosilla, del tipo que sea, esa cosa que sabemos. Mientras que cuando disciernes entre esto y esto, no sientes emoción, ¿no? Venga, un ejemplo de discernimiento. Discernimiento es, esta tía es una fresca, punto. ¿Por qué? Porque hace lo que le da la gana, pero a mí ni me sienta bien, ni me sienta mal, ni me molesta, ni nada que se le parezca, la defino, punto. ¿Y quién eres tú para definirla? Bueno, pues es que vivimos en un mundo donde necesitamos tener esa, no para encasillar ni para no encasillar, sino porque vivimos en un mundo de definiciones, si no, no nos podríamos ni entender ni comprender. Entonces, esto no se trata, Ana, de no sentir en absoluto, sino de reconocer lo que se siente y de decidir qué hacer con ello. Entonces, el que yo defina algo, a mí eso no me hace sentirme mal, nunca. Es que a mí me hace mucha gracia, te lo decía por eso. Es que yo no juzgo, todos juzgamos. Distinto es que pares el juicio, que te des cuenta, Claro, ¿no? indudablemente. Vamos, yo por lo menos no soy capaz Quiero de no juzgar. decirte, creo Es que que además lo utilizo. no hay que perder esa perspectiva No, humana que claro, tenemos ahí, claro. que es que es real. Somos humanos o estamos en una experiencia Iluminados humana. no. Yo no sé si los muy iluminados no juzgan, no tengo ni idea. Seguramente, efectivamente, bueno, pues también en algún momento hacen sus juicios de valor, pero al final lo que haces es parar ese juicio, ¿no? Y ser consciente de lo que te estás suponiendo. Es decir, estoy juzgando esto y eso que juzgo siempre sabemos que es nuestro. Entonces, ¿para qué te sirve
O sea, de alguna manera es utilizar todo eso que nos hace daño y, como diría Pablo Dors, tu cruz es tu luz. Es decir, ahí donde ves oscuridad, donde ves dolor, donde ves, utilizarlo para encontrar la luz que eres. O, como diría Jung, la sombra, ¿no? Esa sombra, si no le pones luz a esa sombra, pero para ponerle luz hay que ser consciente de ella. Entonces, oye, no, es que, bueno, pues no sé, ¿no? En otros momentos de la historia, a lo mejor ahora también, pues no sé, la gente se flagelaba y porque se sentía pecadora y porque, oye, mira, que es que el pensamiento viene, yo no puedo detener mi pensamiento, Ana, yo no soy capaz, aún ni yo, ni creo que nadie, ¿no? Los pensamientos están ahí, no sabemos, tú los coges como de la nube, ¿no? Yo me imagino a Cruz ahí y entonces, pues voy cogiendo los pensamientos, pero yo una vez que llegan, me doy cuenta y unos los destierro y otros me quedo con ellos. ¿Con cuál me quedo? Pues con lo que después me producen sentimientos agradables. Y si me los producen desagradables, ahí es donde hago mi cambio de percepción y digo, ¿qué estás pensando, Maite? ¿A qué pensamiento le estás haciendo caso? ¿En qué creencias estás basándote? La gente me dice, es que eso es muy difícil. Bueno, hacerse consciente no es difícil, lleva su tiempo, pero no es difícil, y no solo no es difícil, sino que me parece que es mucho más difícil vivir sumergida en un automático que te lleva por la calle de la amargura y efectivamente vivir en una, como ya he usado la palabra amargura, ¿no? Pues vivir en una amargura vital y constante. Me parece a mí que es más fácil hacer clic, no, no te compro. Porque además yo supongo no, todo ese juicio que hacemos hacia afuera es un juicio Siempre es hacia nuestro, nosotros. siempre, siempre, siempre. Cuanto Ya. más juzgas, peor te tratas, más te Correcto, juzgas. exacto. Es que, como hemos dicho millones de veces, vivimos en un mundo de percepción y cada uno percibe desde sí mismo. No puedo percibir desde ti, aunque pueda coincidir contigo, percibo desde mí. O sea, mis sentidos, mi percepción es mía. Mis ojos ven lo que percibo. O sea, lo que veo fuera es una proyección de lo que tengo dentro. Esto yo sé que cuesta entenderlo, a mí también me costó mucho, cognitivamente y no cognitivamente, ¿vale? Pero cuando vives desde ese paradigma, claro, te conviertes en una persona mucho más comprensiva, más flexible, mucho más fácil vivir así, te lo puedo asegurar, que todo el día peleando por tener razón y la necesidad de tener razón. No es que no me guste que me den la razón, pero no la necesito ya. Vamos a terminar con el mismo paralelismo del matcha y el vino. Es curioso que yo por lo menos lo veo, ¿no? Que yo no he llegado a ese punto, pero veo que conforme más consciente es uno, más se cuida también. Sin duda. Sabiendo que no eres un cuerpo, cuidas el templo, ¿no? Como Sí. Me gusta mucho el símil que hace siempre Carrillo, Emilio Carrillo, cuando él dice, vamos a ver, tú no eres el coche, tú eres el conductor del coche. Bueno, pues esto es algo parecido. Mi cuerpo me sirve para mi experiencia vital, ¿no? O sea, es como si alguien está todo el día viajando y no cuida su coche. Bueno, pues puedes no cuidarlo, porque evidentemente tú no eres tu coche, pero cuanto mejor esté tu coche, el viaje es más placentero y además hay un momento en el que realmente amas tu coche, es quien te lleva, es quien te trae, es quien te permite recorrer el mundo, ¿no? Pues tu cuerpo de alguna manera es quien te está también sirviendo en este momento para vivir y disfrutar esta vida. Si tú haces daño a tu cuerpo, te lo pones bastante más difícil. Entonces, de una manera como muy natural, te cuidas, te tratas mejor. Y no sé, no sé si es tanto, no tengo ni idea, ¿no? De comer una cosa o comer la otra. Simplemente es comer aquello que tú sientes. que te sienta bien, Eso es. que no te hace daño. Exacto. Y sobre todo no utilizar, por ejemplo, la alimentación pues para saciarte emocionalmente, porque más o menos emocionalmente ya estás estable y estás bastante saciada de otra manera, entonces no necesitas atiborrarte o no necesitas rechazar a través de los alimentos, o no, por ejemplo, en ese sentido, y en otros muchos de los que podíamos hablar, pues exactamente lo mismo. Entonces, de una manera como muy natural,
pues empiezas a hacer otro tipo de prácticas y no significa que no, vamos, yo por lo menos que no me coma, no sé, un dulce un día que... Pero fíjate, cada vez es como menos apetecible y ya no es, yo te digo el dulce, por ejemplo, yo era golosísima y en mi vida jamás pude pensar que lo rechazara ahora, pero no lo rechazo con pena de no puedo, sino no gracias. O sea, es que me nace un no gracias, ¿no? Es algo increíble. Pues hay muchas veces en psicoterapia que te preguntan, ¿pero qué tengo que hacer? No sé, que en el momento que tomas conciencia, es que ya no tienes que hacer nada. Es que igual que antes te surgían ciertas cosas o ciertas apetencias por el, vamos a decirlo así facilito, aunque no sea muy preciso, por el estado emocional en el que te encontrabas, pues ahora te encuentras en otro estado emocional y de manera totalmente automática, pues no es que la rechaces, sino que ya no te apetece, ¿no? Eso no significa, vuelvo a repetirte, que, no sé, yo por lo menos en mi vida está todo, ¿no? Y soy de marcha y soy de tinto y de blanco y si hay que poner un rosado por el medio, pues también, ¿no? Pues yo espero que haya quedado claro. Bueno, y que haya quedado claro que no hablamos de vino No, concretamente. no, no, no hablamos de vino. Pues muchas gracias, Maite. Un placer. Un placer. Y yo creo que tenemos que apuntarnos el grabar un capítulo de personajes. Sí, De todos esos personajes que viven en nosotros y que convivan pacíficamente y acallar al que no conviene. sí, cierto. Tomar conciencia de ese que nos hace Sí, ahí y ser un poco pepitos grillo y sí, me ujú, parece muy interesante. nos lo Nos lo apuntamos. apuntamos. Muchas gracias por acompañarnos.